Mi madre dice gracias, mi padre dice gracias, mi hermana dice gracias. Y yo le digo, gracias. ¡Familia! Familia, qué ilusión me hace, qué ilusión me hace. Llegamos al puesto número 97 de las 100 mejores frases de la historia del cine y me hace muchísima ilusión porque precisamente por películas y por frases como esta es por lo que he hecho esta sección. Porque esta película, esta frase, es Yankee Doodle Dandy, de 1942, película de Michael Curtiz, protagonizada por James Cagney, que tuvo 3 premios de la Academia, de 8 nominaciones, consiguió 3. El más importante de ellos, el Oscar a James Cagney por hacer de George M. Cohan. Y digo que me hace mucha ilusión, primero, porque estoy seguro de que esta película no la habéis visto, porque a mí, me ha costado Dios, o sea, remover cielo y tierra para encontrarla. Ese punto número 1. Punto número 2. Porque James Cagney es uno de estos actores que hay que reivindicar una y otra vez y a día de hoy están completamente olvidados. Sí, es cierto que su reinado fue hace casi 100 putos años. ¡Qué viejos somos! Sí, sí, es cierto, pero siempre un actor todoterreno, James Cagney, porque esta película es un musical, James Cagney no era eminentemente un actor de musical. Hizo un montón de películas, de hecho sale más veces en esta lista, sale una vez más si no me equivoco. Y por otro lado, y ya por último, también me apetecía hablar de esta película porque es un biopic sobre la figura de George M. Cohan. Y diréis, ¿y quién coño era ese tío? Este tío, en su día, se le conocía como el dueño de Broadway. El dueño de Broadway. El padre de los musicales norteamericanos. Y yo me he pasado 4 años en una escuela superior de arte dramático, en el itinerario de musical, y nunca me hablaban de este hombre. Yo flipaba, o sea, yo era como, ¿pero qué mierda me estáis enseñando? Vale, sí, es cierto que los musicales que hacían este hombre, ¿no? Os voy a hablar un poco tanto de la figura de Cohan como de la película en cuestión. Es cierto que los musicales que él hacía, que escribió 50 musicales. 50 musicales, escribió cientos de canciones, incluyendo algunas tan conocidas como ese jingle militar que habéis escuchado 100 veces, Over There, Over There, Over There, send the world over there, there's the Yanks coming, the Yanks are coming, the Yanks are coming over there, over there, over there, over there, over there. Bien, pues 4 putos años en una escuela de arte dramático estudiando musical y jamás me mencionaron el nombre de George Cohan. Hay una estatua en Broadway, en la avenida de Broadway, hay una puta estatua de este hombre a tamaño natural, ¿no? Una estatua de bronce, vestido con su traje chaqueta, con su bombín, con su bastón, ¿no? Que era su indumentaria característica. Y a día de hoy está completamente olvidado, pero ¿por qué? No lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Os decía que lo entiendo. De alguna forma no tienen base, o sea, mis profesores no tienen justificación plausible, pero bueno, sí es cierto que, para ser honestos, los musicales que hacía Cohan no son lo que ahora conocemos, Los Miserables, West Side Story, Gris, no eran musicales de este palo. Cohan nació de padres artistas de vodevils, que era lo que a finales del siglo XIX se entendían que eran los musicales, fueron los precursores de los musicales. Pero vamos, eran números musicales que no estaban contando una historia, aunque Cohan fue el precursor de hacer, mucho antes de Oklahoma y todos estos musicales, Cohan fue el primero que hizo que los números musicales sirvieran para hacer avanzar la historia, es decir, no eran pausas entre la historia que se estuviera contando, sino que servían para que la historia avanzase. Y entre sus muchos logros estuvo que le dieron la Medalla de Honor del Congreso, que fue la primera persona del mundo del entretenimiento a quien se le dio tal distinción por parte del presidente de Estados Unidos de aquel momento, Eleanor Roosevelt. Un momento este que se retrata al final de la película Yankee Doodle Dandy, que el título hace referencia a otra de sus canciones más conocidas, pues el final de la película es este, el momento en el que le entregan la Medalla de Honor del Congreso. Y entonces él le dice al presidente de Estados Unidos, que aquí en España lo han traducido como: no solamente yo se lo agradezco, sino que mi madre se lo agradece, mi padre se lo agradece, mi hermana se lo agradece y yo se lo agradezco. Que esa frase no es fortuita, sino que era el curtain speech, o sea, que era el discurso final que Cohan daba al final de cada espectáculo, porque los espectáculos que hacía, la mayoría de ellos eran con su familia, o sea,
con su madre, con su padre, con su hermana y con él mismo. Entonces, cuando llegaba al final de despedirse del público, pues él decía eso. Les doy las gracias por parte de mi madre, mi padre también le da las gracias, mi hermana le da las gracias y yo también os doy las gracias. Que el momento en cuestión, en la película, también está muy chulo. El plano de Michael Curtiz, que como sabéis también es el director de Casablanca, bien, pues lo que hace, la perspectiva que tiene el plano es muy interesante porque lo retratan con James Cagney poniéndose en pie e inclinándose. El presidente de Estados Unidos nunca le vemos la cara, está de escorzo, es decir, solamente le vemos un poco el hombro y la cabeza, ¿no? Y entonces James Cagney le está dando la mano y les parece que le está dando la mano y le está dando el discurso de agradecimiento al público, ¿no? Imaginaros esa escena en pantalla grande. Entonces ese momento de mi madre le da las gracias, mi padre le da las gracias, mi hermana le da las gracias y yo le digo gracias. Parece que se lo está dando el propio James Cagney, el trasunto Josh Cohen, se lo está diciendo a todo el público y me parece, la verdad, una estampa muy bonita. Y ahora vamos con la intrahistoria de la película, ¿no? Porque, como todas las películas, pues también tienen su historia per se, ¿no? Y también es muy interesante en este caso. Hay otras que no, pero en este caso sí es muy interesante el por qué se hizo esta película. Resulta que James Cagney, poco antes de hacer la película, había sido, sabéis que los estadounidenses siempre tienen como esta confrontación con los comunistas, bueno, pues habían acusado a James Cagney de formar parte del Partido Comunista, que luego se tuvieron que retractar, pero anyway, el daño ya estaba hecho. Y Cagney y su representante dijeron, joder, vamos a tener que hacer una película súper patriótica para lavar mi imagen, o sea, para que yo pase de nuevo a ser considerado por el gran público como el norteamericano medio por antonomasia. Así que dijeron, ¿qué película podemos hacer que sea súper patriótica? Ya está. Vamos a hacer un biopic sobre la figura de George Cohan porque no hay nada que sea más norteamericano que el teatro musical de Broadway. El propio Cohan estuvo en el rodaje, bueno, yo estoy diciendo todo el rato Cohan, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, C-O-H-A-N, por si lo queréis buscar en YouTube, aunque lamentablemente hay muy poco material audiovisual sobre la figura de este hombre. Bueno, pues el propio Cohan estaba vivo, o sea, murió ese año, además murió pocos meses después del estreno de la película, lamentablemente, muy joven, con 64 años, por un cáncer de estómago, pero le dio tiempo a ver esta película. Y una de las curiosidades es que el proyecto de hacer una película sobre su vida se había planteado varias veces y el propio Cohan quería que su película la hiciera Gene Kelly, que también es un bailarín mitiquísimo, ¿no? Pero Gene Kelly dijo que no porque su forma de bailar no era parecida. Y es que Cohan se hizo conocido porque tenía las piernas muy rígidas. Si veis los números de baile, prácticamente son troncos, que eso cuando tú empiezas a bailar, lo primero que te dicen es que no seas un puto tronco. Bueno, pues profesores de baile, tenéis que mirar cómo bailaba George Cohan. Y en cambio, la forma de bailar de Gene Kelly era mucho más fluida, ¿no? Gene Kelly era como Bruce Lee. Conviértete en el agua, sé el agua, fluye. Y efectivamente, por el propósito que os he dicho que se hizo en la película, bueno, pues lo consiguió. James Cagney no solamente ganó el premio de la Academia al mejor actor, sino que además la película fue un exitazo. Tanto se asoció su figura a la de George Cohan, que años después, en otro biopic de otra figura del vodevil, de Eddie Foy, creo que no recuerdo ahora el nombre. En la película creo que era de 1955, The Seven Little Foys, pues volvía a salir otra vez James Cagney haciendo de Josh Cohan y además en una escena que es mitiquísima, donde Eddie Foy, que estaba interpretado por Bob Hope, y George Cohan, que estaba interpretado de nuevo por James Cagney, tenían un duelo de baile sobre una mesa de comedor, ambos bailando claqué, números musicales míticos. Genial, tenéis que buscar esa escena por YouTube, por favor, hacedme el favor. Pero es que tan impresionante está James Cagney haciendo de Josh Cohan, tanto se convirtió, se camufló, se transformó en el personaje, que justo después de esta escena con el presidente de los Estados Unidos, la escena continúa con una escena además que iba a ser bastante larga, ¿no? Pero iba a ser como estas escenas de fundición, ¿no? Que se llaman, o sea, esta escena de transición hasta el final de la película, hasta que aparecen los títulos de crédito. Pues en esta escena, en esta larga escena de bajando las escalinatas, después de salir del despacho oval, ¿no? Camino de la puerta de entrada de la Casa Blanca, simplemente íbamos a ver a James Cagney bajando las escaleras. Pero Cagney se le ocurrió improvisar, porque esto es improvisado. Y os lo voy a dejar para que lo veáis, porque lo tenéis que ver, porque es genial. A James Cagney se le ocurrió improvisar, bajar las escaleras mientras hacía unos pasos de claqué. Y el resultado es magistral. En resumen,
Merecidísimo premio de la Academia, maravillosa película, fantástica frase que, eso sí, necesitabais el contexto. Porque si no, simplemente la frase de mi madre se lo agradece, mi padre se lo agradece, mi hermana se lo agradece y yo se lo agradezco, no iba a funcionar si no entendéis de dónde viene todo esto. Y en fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya esto va cogiendo ritmo, ¿eh? Ya estamos en el puesto 97. Ya solamente me quedan 96 vídeos. Dios, en qué locura me he metido. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por seguir apoyando esta sección y nos vemos mañana, familia. Ya sabéis, que viene de arriba, ¡cuidado! Difíciles. Adiós, señor. Y quiero que sepa que no soy el único que está agradecido. Mi madre dice gracias, mi padre dice gracias, mi hermana dice gracias y yo digo gracias.